Perfecto. Bueno, empezamos. En el marco de LESA, hoy vamos a tener una ulterior charla y el invitado es el doctor José Luis Carballido, que es investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Museo Paleontológico Egidio Ferrugio. Él se especializó en anatomía y evolución de los dinosaurios saurópodos y en especial en los neosaurópodos y sus principales grupos. Realizó su tesis doctoral con los doctores Diego Paul y Leandro Salgado, que fueron sus directores, José ha publicado varios trabajos que abarcan aspectos anatómicos, filogenéticos, ontogenéticos y evolutivos, justo sobre los saurópodos. Y hasta con neosaurópodos, principales trabajos de campo se centran en unidades del Jurásico superior y del Cretácico, tanto en la provincia del Chubut como en la provincia de Neuquén. Actualmente también trabaja en diferentes aspectos anatómicos y ontogenéticos sobre el Europasaurus, que es del Jurásico de Alemania, y que es uno de los saurópodos más chiquitos encontrados hasta la fecha. Además, actualmente es parte del consejo de la comisión directiva del LAPA. Y bueno, José, te dejo que sigas y cuando quieras puedes empezar. Bueno, Matías, muchas gracias. Bueno, paso a compartir pantalla, a ver si funciona esto. ¿Ahí están viendo? No. Sí, José, se ve. Bien. A ver. Listo. Ahí deberían estar viendo, ¿no? Cualquier cosa me avisan. Bueno, la charla que voy a dar es un poco la historia y la información, ¿sí?, que hay detrás del hallazgo de Patagotitas majorum, un saurópodo del grupo de los titanosaurios, que fue publicado ya hace algunos años, pero bueno, Flavio me pidió si podía hacer una charla breve, no tan breve, voy a tratar de hacerlo rápido. Primero, para los que no están familiarizados con qué es un saurópodo o qué es un titanosaurio, voy a presentar muy brevemente, ¿sí?, son los saurópodos o sauropodomorfos, que es el linaje que finalmente da origen a los titanosaurios. Es un grupo de arcosaurios relacionado por lo tanto con los cocodrilos, también con los pterosaurios, un linaje extinto de reptiles voladores, y por supuesto es un grupo de dinosaurios entre los que se encuentran los ornitisquios y los saurisquios. Dentro de los saurisquios tenemos los terópodos, que son los animales que finalmente dieron origen a las aves, y los sauropodomorfos, cuyo grupo más derivado y tal vez más exitoso en cuanto a diversidad y cantidad de especies es el de los titanosaurios. Ahora la pregunta es, ¿los dinosaurios eran todos gigantes? ¿Siempre fueron todos grandes? La gente tiende a pensar en un dinosaurio e inmediatamente pensar en un animal gigante. Tenemos, por ejemplo, dentro de los ornitisquios, animales muy pequeños, sobre todo los más primitivos, como Manidens, que se encontró en la provincia de Chubut, con apenas unos 70 centímetros de largo, unos 4 kilos aproximadamente. Y también tenemos formas bastante más grandes como el Iguanodon. Y dentro de los terópodos pasa algo similar. Los terópodos, sobre todo más primitivos, y bueno, después los más derivados, eran animales bien pequeños, de unos 4 metros de largo. Y tenemos el Giganotosaurus, que pesaba aproximadamente unos 4.000 kilos. Cuando vamos al linaje de los sauropodomorfos, lo que vemos es que las formas más primitivas, más basales de este grupo eran animales pequeños, más bien bípedos, ¿sí?, que tenían la facultad de caminar sobre sus 4 patas, pero que probablemente la mayor parte del tiempo caminaban solo sobre sus 2 patas traseras. Y cuando ya pasamos a los saurópodos, vemos
la forma típica que nos imaginamos cuando hablamos de un saurópodo. Son animales, como ya vamos a ver, que alcanzaron tamaños muy grandes. Los saurópodos como este que estamos viendo acá pesaban, no veo el peso, había formas relativamente grandes. Y dentro de los titanosaurios encontramos animales chicos, como por ejemplo Neuquensaurus, que habría pesado unos 4.000 kilos, y los animales más grandes que hayan caminado sobre la Tierra, como Patagotitan, Argentinosaurus, animales que habrían alcanzado aproximadamente los 70.000 kilos. Estos saurópodos, de los que voy a estar charlando, vivieron en lo que sería entre el Jurásico inferior y la parte más alta del Cretácico superior. Todos los saurópodos tienen algunas características en común. Yo no sé si ven mi flecha o las flechitas que están. Tienen un cuerpo en donde se puede ver una cabeza muy pequeña en relación al cuerpo, un cuello relativamente largo, una cola muy larga y un andar cuadrúpedo, o sea, se apoyaban sobre sus 4 patas. Hay una gran diversidad de saurópodos, más allá de esta forma general que tenían todos. Hay una gran variedad de tipos de saurópodos y probablemente de alimentaciones y estrategias de alimentación. Acá vemos 2 cráneos, el de Camarasaurus, que tiene un fondo blanco, y un cráneo de Diplodocus. Cuando vemos el hocico, se nota que hay una forma completamente diferente del cráneo, no solo en que uno es más largo, otro es más corto, sino también la forma en la que termina el hocico. Y eso también se ve, esa diferencia, en los dientes. Los dientes de Camarasaurus son mucho más robustos, los dientes de Diplodocus son como lápices, dientes mucho más frágiles. Esto está relacionado a distintos tipos de alimentación. Acá vemos un detalle de la dentición de Camarasaurus, en donde usaría los dientes para cortar las ramas y tragar, y probablemente lo hacía a una altura relativamente baja. Lo de la altura de alimentación se ve acá en la figurita C, está en escala de grises, que las facetas de desgaste están llenas de pequeños como surcos, que probablemente estén relacionados con la cantidad de minerales o de piedritas que tragaba al cortar las plantas, lo cual se supone que estaría relacionado a la altura de alimentación. En cambio, cuando vemos, por ejemplo, qué pasa en los diplodocoideos, acá tenemos un grupo muy derivado en cuanto a la estructura del cráneo de diplodocoideos, que son los rebaquisáuridos, que tenían dientes extremadamente finos y un patrón de desgaste bastante distinto al de Camarasaurus. Pero en común, lo que tenían estos 2 tipos de cráneos bien distintos es que todos los saurópodos no masticaban la comida, sino que simplemente usaban la boca para cortar las ramas y tragar. No tenían procesamiento oral de la comida. ¿Y a qué nos lleva esto? Y que tiene relación con el gigantismo, ¿sí? Como dije recién, estos animales no masticaban, sino que simplemente usaban la boca para cortar las ramas. Y esto le confiere ciertas ventajas, ¿sí? Al no masticar pueden, por un lado, ingerir mayor cantidad de alimento de manera más rápida. Al no masticar y ingerir mayor cantidad de alimento, por supuesto, es una ventaja energética. Eso por un lado. Esa ventaja energética lleva a que puedan adquirir un tamaño corporal más grande, y también el hecho de no masticar permite que tengan una cabeza relativamente chica en relación al cuerpo, algo completamente diferente de lo que pasa con los elefantes, por ejemplo. Esta cabeza chica facilita a que estos animales puedan tener un cuello largo, lo cual también da una ventaja energética. ¿Por qué? Porque el cuello largo estaría relacionado, en algún momento se pensó que estaba relacionado a que estos animales pudieran alimentarse de las hojas más altas de los árboles, pero hoy en día lo que se piensa es que el cuello largo permite alimentarse en un área mucho más grande sin necesidad de moverse, ¿sí? El animal solo con mover el cuello hacia los laterales y un poco hacia arriba y hacia abajo puede adquirir una gran cantidad de alimentos sin tener que trasladar el cuerpo, que cuando estamos hablando de animales gigantes, sobre todo
como Patagotitan, Argentinosaurus, animales que habrían pesado 70.000 kilos, trasladar el cuerpo es un gasto de energía grande y el cuello minimiza eso. Todas esas son características que llevaron a estos animales a tener el tamaño que finalmente tuvieron. Y por supuesto también la predación es un factor de selección que está empujando constantemente a los animales herbívoros a aumentar de tamaño, ¿sí? La mejor manera de defenderse contra un predador es ser bien grande, como vemos en la fotito de arriba del elefante y el león. Pasando al hallazgo, al descubrimiento de Patagotitan, se comenzaron las campañas en el año 2013, éramos solo 4 los que fuimos, la familia Mayo, que son los que están en la foto al lado nuestro, hicieron la denuncia de que habían encontrado unos huesos en el campo, fuimos a ver qué pasaba, era una campaña bastante chica, bastante normal, y la verdad no teníamos ni idea que nos íbamos a encontrar. El mismo grupo chiquitito que fuimos a esta campaña, el año anterior habíamos ido también al campo con resultados no tan buenos. El lugar del hallazgo es el centro de la provincia de Chubut. Acá en la imagen inferior derecha se puede ver en una flecha donde está ubicada la excavación, y en algunas imágenes satelitales actualizadas también se puede ver el camino que tuvimos que hacer hasta el lugar y un poco la excavación como quedó. Cuando llegamos era esto más o menos lo que se veía. Lo primero que empezamos a hacer es a limpiar el nivel con fósiles, y el primer hueso que apareció es lo que se ve acá al lado del técnico de Santiago, que es la parte distal de un fémur. Estuvimos aproximadamente unos 15 días y pudimos rescatar o proteger estos pocos materiales en donde veíamos que había un fémur, un par de vértebras y huesos de la cadera, pero sobre todo lo más interesante es que veíamos que los materiales seguían hacia adentro del nivel, con lo cual ya para las próximas campañas empezamos a pedir ayuda de maquinaria pesada para abrir la excavación. Y a medida que íbamos abriendo seguían apareciendo cada vez más huesos. Ya después de la segunda campaña pudimos ver que había todavía más materiales para sacar, y siempre nos encontrábamos con huesos que se seguían metiendo hacia adentro, lo cual seguía indicando que teníamos que continuar abriendo la excavación. Finalmente se llevaron retroexcavadoras, estuvieron trabajando aproximadamente un mes las máquinas para poder abrir la excavación, y a medida que las máquinas abrían, nosotros íbamos haciendo la parte más delicada, con martillo neumático, masa, cortafierro, lo tradicional. Estas retroexcavadoras lo que hacían era acercarnos al nivel con huesos. Durante todo el proceso, algo muy importante, el geólogo Alberto Garrido fue tomando nota de la posición de cada uno de los materiales, a los cuales por supuesto se le daba un número de campo, y de esa manera podíamos tener registrado qué estábamos sacando y en qué lugar estaba cada uno de los huesos. Acá vemos una de las fotos de la excavación, los huesos ya prácticamente todos embochonados y listos para ser trasladados al Museo de Trelew, en donde iban a ser preparados. Cuando terminamos la excavación, acá vemos el mapa con los huesos que fueron extraídos y descubiertos del lugar. Todos estos materiales fueron preparados en el laboratorio de preparación del museo acá de Trelew, el Museo Feruglia. Y ahora un poco les voy a comentar, bueno, cuál es la investigación que se hizo y se continúa haciendo con estos materiales. La idea de esta investigación, como cualquier otra, es responder preguntas, como por ejemplo la antigüedad, hace cuánto habían vivido esos animales, si se trataba o no de una nueva especie, cómo murieron, por qué encontramos tanta cantidad de huesos en el lugar, qué edad aproximadamente tenían al momento de morir, el tamaño, por supuesto, porque cuando uno ve que está trabajando con un animal tan grande, querés saber inmediatamente cuánto habría pesado, cuánto habría medido, y con quién se relaciona evolutivamente,
¿Y qué nos dice este dinosaurio acerca de la evolución del tamaño corporal en los saurópodos, o más específicamente en los titanosaurios? Para saber la antigüedad, lo primero es, los geólogos determinaron que estos restos estaban en la formación Cerro Barcino, que pertenece al grupo Chubut, que se sabe que es Cretácico, pero cuya edad no estaba muy bien, muy en claro, ¿sí? Abarcaba en algunos trabajos desde la parte más baja del Cretácico inferior hasta, en otros trabajos, la parte media del Cretácico superior. Por lo tanto, lo que se hizo es tomar muestras de pequeños lentecitos que había blancos, dominados principalmente por Toba, algún volcán que había hecho erupción más o menos en el momento en el que los huesos estaban siendo sepultados. Se extrajeron los circones, se pudieron datar y eso nos arrojó una edad de 101,6 millones de años, lo que ubica el momento de sepultamiento en la parte más alta del Cretácico inferior. La otra pregunta que teníamos y que nos veníamos haciendo a lo largo de la excavación era cómo habían muerto estos animales. Y acá es donde es súper interesante y súper importante el trabajo que venía haciendo el geólogo Garrido, anotando la posición de cada uno de los huesos e interpretando el ambiente y los posibles distintos niveles con restos fósiles. Básicamente lo que vimos es que se trataba de un lugar donde era una planicie de inundación que con reiteradas inundaciones, ¿sí? Levantamientos del nivel del río, provocaban que esta planicie se llene de sedimento y vaya cubriendo los distintos niveles con huesos. Se detectaron 3 niveles diferentes. El nivel inferior, el que está marcado ahí con rojito, hubo una inundación, se sepultaron estos huesos que estamos viendo acá, en donde calculamos que el número mínimo de individuos en ese nivel inferior era de 3. ¿Por qué sabemos que era de 3? Básicamente porque había 2 fémures de diferente tamaño y 2 húmeros derechos del mismo tamaño. Entonces, en base a esos huesos repetidos y diferencia de tamaño, estimamos que al menos el número de individuos en el lugar era de 3. En este nivel inferior se extrajeron 83 huesos de saurópodos y 31 dientes de terópodos, muy asociados siempre con los huesos largos, sobre todo, que estábamos recuperando. En el nivel del medio pasó algo similar, es el nivel que menos huesos nos dio, es el nivelito que estoy marcando en las fotos con verde. Lo mismo, las inundaciones, y acá solo recuperamos los que se ven acá en verde, un número, 2 costillas muy rotas y no se recuperaron dientes de terópodo de este nivel. Por fin, el nivel superior es tal vez el nivel con mayor restos, o mejor preservados, mejor dicho, en donde el número de individuos lo estimamos en 2, básicamente porque había 3 fémures, pero es el nivel en donde encontramos lo que después terminamos definiendo como el holotipo, ¿sí? Tanto por la preservación como por la cantidad de materiales de lo que nosotros asumimos que era un único espécimen. Finalmente, en toda la excavación, entonces, tenemos que se encontraron al menos 6 individuos que murieron en 3 momentos diferentes de tiempo. Desconocemos, es muy difícil o casi imposible saber si entre cada nivel habían pasado algunos meses o algunos años. Probablemente en cuanto a tiempos geológicos, son niveles bastante continuos uno del otro. Y en total recuperamos 131 huesos de este dinosaurio y 57 restos de dientes de terópodo. Acá vemos algunos ejemplos de los dientes de terópodo que se encontraron. Juan Canale estuvo visitando el museo y viendo, bueno, también estuvo en el campo con nosotros, y viendo los dientes. La mayoría de los dientes que encontramos son todos de carcharodontosáuridos, como puede ser el giganoto o el tiranotitán. Y como dije antes, estaban siempre relacionados con los huesos.
Eh, entonces, por supuesto, una de las preguntas que después, más adelante voy a volver es cómo habían muerto o por qué tenemos estos distintos niveles en un mismo lugar con tanta cantidad de especímenes y tantos huesos. Lo primero que esto nos indica es que estos animales volvían reiteradamente a este mismo lugar por alguna razón y que en este lugar morían. ¿Por qué decimos que morían en el lugar? Porque el estudio geológico del ambiente descarta por completo que haya sido un sitio de acumulación por transporte, o sea, que el agua haya arrastrado todos estos huesos hasta lo que podría ser una especie de palangana, de mini lagunita, de deflación, en donde estuvieran acumulándose los restos, sino que los animales que se murieron en el lugar. La otra pregunta que teníamos era cuál es el tamaño que habría tenido este animal. Para eso, actualmente hay dos metodologías que se utilizan para estimar la masa corporal de un animal extinto. Una, la que, yo no sé si ven la flecha, pero una es la que se ve acá a la izquierda de la pantalla, en donde lo que hay que hacer es medir la circunferencia del húmero y del fémur. El húmero y el fémur son los dos huesos principales que soportan el esqueleto de cualquier cuadrúpedo y por lo tanto su robustez, por llamarlo de alguna manera, tiene una relación bastante directa con el peso o la masa que estos huesos están soportando. En base a esto, otros autores publicaron una relación en donde se obtiene la ecuación lineal que te podría dar una estimación del peso corporal. Haciendo este análisis pudimos obtener una masa aproximadamente de 69.000 kilos, ¿sí? Casi 70 toneladas. La otra metodología que a veces es más difícil de utilizar es hacer una reconstrucción tridimensional del animal, para lo cual lo primero que tenemos que tener es escaneado cada uno de los huesos y reconstruidos los huesos faltantes, ¿sí? Obviamente esto se puede hacer solo si tenés una buena parte del esqueleto, si ya tenés que reconstruir desde cero, por ejemplo, el cuello o la cola, es muy complicado hacer una reconstrucción tridimensional acertada. Por suerte de este dinosaurio nosotros teníamos aproximadamente unas 6-7 vértebras cervicales, lo que sería más o menos la mitad del cuello. Hay como 30 vértebras caudales, lo cual es la mayor parte de la cola, y la parte dorsal completa y también la mayoría de los huesos de sus patas. Esto nos permitió hacer una reconstrucción tridimensional, digital, a la cual se le agrega, diríamos, el volumen mínimo que habría tenido el animal, y utilizando la densidad conocida para varios animales actuales, se puede calcular cuál habría sido la masa corporal. Esa estimación nos dio 51.000 kilos, una diferencia bastante grande comparada con la masa que nos había dado la ecuación de la circunferencia, pero que es un error metodológico propio de estas dos metodologías, y en ese sentido es importante notar que Patagotitan se mantenía dentro de ese error. O sea, las dos estimaciones, aunque dieran masas corporales diferentes, mantenían el error que se viene viendo que da, o la diferencia que dan estas dos formas de calcular la masa corporal. ¿Dónde habían muerto? Volvemos a eso. Este animal, comenté lo del peso porque es importante tener en cuenta o tener en la cabeza la idea esta de que estamos hablando de un animal de aproximadamente 70 toneladas de peso, ¿sí? Es realmente un bicho muy gigante. Y lo primero que uno piensa es, pensamos que podría haber sido el lugar, habría funcionado como una especie de trampa, en donde tal vez estos animales se hayan quedado empantanados. No hay evidencia geológica a favor de esto, así que hubo que descartarlo. Y después una cosa que pensábamos, sobre todo durante los trabajos de campo, cuando sacábamos tanta cantidad de dientes, es que tal vez era un sitio de caza.
en donde básicamente los carcharodontosáuridos, probablemente Tiranotitan, que es el carcharodontosáurido que se conoce de la provincia del Chubut, de la misma formación, hayan estado alimentándose o cazando individuos de este titanosaurio, pero cuando vemos lo que pasa en ambientes actuales, queda medio descartado. ¿Por qué? Porque como vimos con el elefante, cuando uno mira un ecosistema actual, ve que los herbívoros de gran tamaño, una vez que llegan al tamaño adulto, son básicamente invencibles, ¿sí? Cualquier carnívoro se aleja cuando se acercan estos herbívoros de gran tamaño, y solo los pueden llegar a cazar cuando están enfermos o son ya animales muy viejos o animales recién nacidos. Entonces nosotros lo que pensamos en estas dos cosas de la edad del animal, vamos a ir ahora un poquitito más adelante, porque justamente esta hipótesis de que tal vez fueran animales viejos, había que tratar de descartarla. Se descartó, como voy a mencionar a continuación, pero nosotros lo que pensamos es que la gran cantidad de dientes de estos carcharodontosáuridos estaban relacionados a un carroñeo por parte de estos terópodos, de los esqueletos o de las carcasas de estos dinosaurios ya muertos o prácticamente muertos, que es exactamente lo mismo que pasa en, por ejemplo, la sabana africana. La otra pregunta es si era una nueva especie. Acá vemos una reconstrucción de Patagotitan con todos los huesos en colores, según los distintos especímenes o distintos niveles donde fueron recuperados. Y vemos que teníamos un esqueleto para lo que es un dinosaurio, y sobre todo un dinosaurio gigante, bastante completo. Para ver si era una nueva especie, no tengo muchas filminas de estas porque tampoco quería aburrir con caracteres, pero lo que tuvimos que hacer obviamente es mirar cada uno de los detalles anatómicos que podíamos ver, y obviamente la primera pregunta que teníamos era si no podría llegar a ser, por ejemplo, un segundo ejemplar de Argentinosaurus que había vivido más o menos en el mismo momento. Y por mencionar algunos caracteres, vemos, por ejemplo, esa lámina preespinal marcada con amarillo, o la posespinal en la cara posterior, que es similar a la que se ve en otros titanosaurios como Argentinosaurus o Puertasaurus, que son dos de los titanosaurios más grandes que se hallaron también. Vemos, por ejemplo, la forma de la espina, es mucho más similar a la Argentinosaurus que a la de Puertasaurus, aunque tiene algunas diferencias con Argentinosaurus, y sobre todo la principal diferencia que encontramos en las vértebras dorsales es que la laminación de Patagotitan está mucho más marcada que la laminación de Argentinosaurus, en donde las láminas son como mucho menos expandidas y más robustas. Otra característica que podemos ver es, por ejemplo, las vértebras caudales tienen un proceso transverso muy alto, que lo primero que notamos es que era muy similar a Futhaloncosaurus, pero, por ejemplo, diferente al de Bonitasaura. Y después también notamos la presencia de dos láminas accesorias que bordean a las pre- y las post-apófisis, que son muy similares a láminas que se habían descrito como autapomórficas o únicas para Bonitasaura. Todo esto básicamente nos estaba brindando un marco de referencia sobre el cual deberíamos trabajar luego para conocer un poco mejor la posición evolutiva de esta nueva especie. La otra pregunta que había quedado pendiente es ¿qué edad tenían al morir? ¿Eran animales seniles, viejos o no? Para eso lo que se hizo es hacer la histología, así un corte de cada uno de los huesos largos que sacamos del campo. Y lo que se vio al hacer la histología es que se podían detectar varias líneas de crecimiento todavía. Una característica de estos titanosaurios es que el tejido óseo de estos huesos largos
se remodela muy rápido y es común que cuando uno hace un corte histológico no detectes líneas de crecimiento porque ya están remodeladas y reabsorbidas, diríamos. Y otra cosa que se vio en el corte histológico es que no tenían lo que se llama como tejido externo fundamental, que es un tejido muy delgado que indica que el animal dejó de crecer. Estas características histológicas hacían o indicaban que todos los ejemplares que encontramos en la excavación se podrían considerar como adultos jóvenes, si eran animales que no habían terminado de crecer, pero que estaban empezando a crecer muy lentamente. Que sean adultos jóvenes tiene una implicancia directa con la hipótesis de si tal vez los terópodos los habían matado o no. ¿Y por qué? Porque en ningún ambiente actual se ve que los adultos jóvenes, como eran todos estos ejemplares de Patagotitan, sean atacados por algún predador. ¿Por qué? Básicamente porque es el momento en el que más energía tiene cualquier animal, incluso los adultos jóvenes son cuando vemos de vuelta en ambientes actuales, cuando hay, por ejemplo, eventos de sequías muy prolongadas, se mueren los más jóvenes y se mueren los más viejos, pero sobreviven los adultos jóvenes. Incluso en sitios de caza de mamuts, sitios de caza por humanos de mamuts, se ve que nunca cazaban adultos jóvenes. Entonces, esto es lo que nos permitió desechar la hipótesis completamente de que tal vez en un sitio de caza el lugar, y nos deja abierta la pregunta de por qué tenemos en un mismo lugar al menos 6 individuos adultos jóvenes que murieron ahí en por lo menos 3 o 4 momentos de tiempo diferentes. La última pregunta que queríamos responder era saber con quiénes se relacionaba evolutivamente Patagotitan y qué nos indica eso acerca de la evolución del tamaño corporal. Para saber las relaciones evolutivas que tenía, lo primero que empezamos a hacer es a trabajar en una matriz morfológica de datos básicamente anatómicos, que incluyen obviamente cráneo, elementos axiales y apendiculares, en donde incluimos, que son los que están en gris, a las versiones previas de esta matriz, incluimos una gran cantidad de titanosaurios con los cuales veíamos que compartía una u otra característica, como por ejemplo esas láminas que yo marcaba recién, que tenía también Bonitasaura, o los procesos transversos que comparte con Futaloncosaurus. Todos estos datos fueron cargados en Mesquite, que es un programa que está diseñado para desarrollar matrices morfológicas. Y después, con esta matriz, la analizamos con el programa TNT, que nos permite hacer un análisis de parsimonia. En total teníamos una matriz de 405 caracteres, 87 taxones, a los cuales a esta matriz se le hizo una búsqueda heurística partiendo de 1000 réplicas, salvando 10 árboles. Bueno, no los voy a aburrir mucho con esto, se obtuvieron 143 árboles, de los cuales se volvió a hacer una nueva búsqueda, dando como resultado final 5.550 árboles más parsimoniosos de 1.328 pavazos. Estos resultados fueron vistos en un árbol de consenso estricto, como este que estamos viendo acá. Acá podemos ver que todavía, acá esta filmina figura como Titano la flecha, es antes de que salga publicado el trabajo, pertenece al grupo de los Loncosauria, ¿sí? Que es un grupo que estaría muy relacionado con los rinconsaurios, dentro de lo que se conoce como los titanosaurios. Y el otro dato importante es que todos estos animales, tanto los rinconsaurios como los loncosaurios, que se conocen hasta el momento, son todos sudamericanos. Estamos viendo que es un grupo que vivió entre lo que sería la parte más baja del Cretácico inferior, donde Patagotitan es
el animal que más abajo lleva el origen del grupo, si es el más antiguo que se conoce, y que habrían subsistido hasta el Cretácico superior. Cuando lo otro que queríamos ver es cómo evolucionó el tamaño, qué información nos daba esto en cuanto a la evolución del tamaño corporal. Para eso lo que hicimos es, en la filogenia, mapear o optimizar el tamaño corporal de todos los saurópodos que habíamos incluido en el análisis y de los cuales podíamos conocer su masa corporal, ¿sí? Acá vemos en detalle la parte que a nosotros nos interesaba, que es la de los onfospóndilos, que es el linaje que da origen a los titanosaurios. Y estos datos, lo que estamos viendo, 12, 20, todos los números que están abajo de cada taxón o de cada nodo, es básicamente el peso de ese taxón o el peso reconstruido para cada uno de los nodos, pasándolo a un formato visual un poco más agradable, como este que está acá, en donde la masa corporal se relaciona con una escala de colores que va de los amarillitos, que son los más pequeños, a los azules, que son los animales más grandes. Vemos que en la base de los titanosaurios, o sea, cuando este grupo se originó, eran saurópodos moderados. Para lo que es un saurópodo, entre 12 y 20 toneladas es un tamaño más o menos normal. Y después vemos que los rinconsaurios eran animales muy pequeños. La reconstrucción nos da que habrían tenido entre 4 y 10 toneladas aproximadamente. En cambio, los loncosaurios vemos que habrían llegado a pesar hasta 70.000 kilos, ¿sí? Como en el caso de Patagotitan, y probablemente una masa corporal similar haya tenido Argentinosaurus o Puertasaurus. Se ve un segundo evento de gigantismo, pero no tan grande, con Dregnotus, el cual es el único titanosaurio grande que queda excluido de este grupo de loncosaurios, y un linaje en donde de nuevo vemos animales muy pequeños, que es el de los saltasaurinos. Acá lo que marcamos es entonces el origen del gigantismo con Patagotitan. En esta filmina, Puertasaurus estaba puesto como un saurópodo de la parte baja del Cretácico superior, pero algunos trabajos que salieron publicados hace muy poco tiempo indican que Puertasaurus habría vivido en el Campaniano, lo cual nos indica que este grupo subsistió desde prácticamente todo el Cretácico superior, ¿sí? Desde la parte más alta del Cretácico inferior hasta casi la parte más alta del Cretácico superior, lo cual quiere decir que este grupo de titanosaurios gigantes evidentemente fue muy exitoso en Sudamérica. Y era una de las preguntas, bueno, que queríamos responder. Entonces, cerrando un poquito y resumiendo las preguntas que teníamos y cuáles fueron las respuestas, sabemos que son animales que murieron hace aproximadamente unos 101,6 millones de años, que efectivamente era una nueva especie, que teníamos evidencia suficiente para diferenciarlo de otras especies de titanosaurios conocidos. Esta especie fue bautizada en el 2017 como Patagotitan majorum. Desconocemos por el momento cuáles fueron, si es que hubo alguna causa de la muerte. Tenemos este interrogante, un lugar en donde los animales recurrían frecuentemente y por alguna razón estos adultos jóvenes morían en ese sitio. Podemos hacer un montón de inferencias, pero la verdad es que no tenemos información de ninguna para rechazar o aceptar posibles hipótesis, como decir, por ejemplo, que eran, no sé, machos que habían peleado entre sí y heridos se alejaban a un lugar en particular que tenía determinadas características, como puede ser agua y alimento, cosa que sí sabemos sabiendo el lugar, pero no podemos saber cuál fue la causa de la muerte. Sí podemos tener una estimación de la edad, si bien no podemos saber los años exactos que tenían estos animales,
podemos saber bastante bien cuál fue su estadio ontogenético y quedan incluidos en la categoría que se conoce como adultos jóvenes. En cuanto al tamaño corporal, aproximadamente unos 70.000 kilos, aunque hay diferencia con las distintas metodologías, que es un animal que se relaciona evolutivamente con los loncosaurios, y cuando hacemos el análisis de la evolución de la masa corporal, lo que vemos es que hubo un único y gran evento de gigantismo en donde realmente estos animales alcanzaron los mayores tamaños que se hayan visto de un animal que camine sobre el planeta. Y que era un grupo muy diverso. Este grupo de los loncosaurios, hasta antes de este trabajo, se pensaba que estaba formado por 2 o 3 taxones. Al incluir nuevos especímenes, y sobre todo a Patagotitan, se pudo ver que era un grupo muy diverso. Así que bueno, muchas gracias, y sobre todo gracias a la gran cantidad de técnicos, voluntarios y estudiantes que participaron de las varias campañas que hubo que hacer en el lugar. Bueno, José, muchas gracias por la charla, muy interesante, sobre todo, digamos, la parte paleobiológica, paleoecológica, ¿no? Es un poco la pauta de los paleontólogos, esto que van, digamos, comparando y relacionando con ecosistemas actuales cuando tienen dudas, cuando tienen preguntas sin responder. Así que bueno, nada, yo ahora le dejaría a quien quiere hacer una pregunta, sobre todo a los alumnos, aliento a los alumnos que, digamos, levanten el micrófono o la cámara, que hagan pregunta. Y, y nada, bueno, eso, le paso 10, 15 minutos para que te hagan pregunta. Bueno, dale. Si alguien tiene preguntas, si no, pueden escribirlas, si no las quieren hacer orales. En mi caso, bueno, no es una pregunta, te felicito, me encantó la charla, si bien hay cosas que obviamente se me escapan como geólogo, pero les quería comentar a los chicos que vieron que él habló muchos temas de cosas que estuvimos viendo en las clases, ¿no? El tema de las dataciones, cómo uno empieza a hacer una campaña, y vos mencionaste que la primera campaña que habían hecho en esa zona no les había ido muy bien, y recién en la segunda hicieron este tremendo descubrimiento. Sí. Creo que es importante que vean los alumnos, tanto de Geo como de Paleo, la importancia de la interacción entre las dos disciplinas, ¿no? Vos mostraste el tema de las dataciones con circones, que también lo vimos con los chicos. Vean que hay un montón de aportes desde la ciencia que se hacen tanto a la paleo y la geología, ¿no? Así que bueno, te agradezco nuevamente, insisto con la palabra de Matia, de algún alumno de primero que haga alguna pregunta. Dijo cosas muy interesantes. Ahí tenemos un alumno de primero, Sebastián Apesteguía, está preguntando. ¿Por qué le pusimos máximo? ¿Por qué le pusimos máximo, Seba? Salió... Aclaro para todo el resto que no es un alumno de primero, que no es que me confundí, es un chiste, por la duda. No, probablemente Sebastián pregunte lo de máximo por un video que circuló en las redes relacionado a un montaje que está exhibido en el American, en Estados Unidos. No, el de Chicago, le puso máximo la gente del lugar. La gente de Chicago votó por ponerle un sobrenombre, y le pusieron ese sobrenombre a la réplica, y después empezó a circular un video con tintes políticos relacionándolo con el kirchnerismo, con el cual no tenemos, no tenemos nada que ver con la elección del nombre, ni con ninguna venta de fósiles, ni nada, cuestiones que figuraban en un video. ¿Puedo robar una pregunta a los chicos, a los alumnos, y hacerla yo? Después le doy tiempo. Por supuesto, Damián, por supuesto.
Y gracias. Y bueno, te felicito por la charla, fue súper interesante. Y a respecto a la pregunta, ¿cómo murieron, no? ¿Se encontraron relacionados con los huesos, no sé, marcas de mordidas o paleopatologías, algo que puede hacer pensar, no sé, o a un carroñeo después o que algo pasó de forma anterior, no sé, que habían animales ya enfermos o algo así? Gracias. Sí. No, no encontramos ninguna marca que pueda, ningún, diríamos, correlato osteológico que pueda acusar alguna enfermedad. Eh, Hay en muy pocos huesos algunas marcas que podrían interpretarse como producto del carroñeo, del diente, marcas probablemente de dientes. La verdad que es difícil si no están las marcas muy bien marcadas, valga la redundancia. Es difícil asegurar que sean marcas de dientes. En algunos huesos se pudo ver alguna que otra marca. La verdad que son pocos. Y nada, no tenemos la verdad no tenemos más información que esa. Desconocemos completamente por qué murieron. Lo único que sí hay evidencia es que el lugar era visitado. Nosotros tenemos al menos 6 individuos y al menos 3 momentos diferentes en el tiempo. O sea que al menos en 3 momentos diferentes estos animales pasaban por el lugar y morían en el lugar, que sí hacemos un estudio tafonómico más en detalle, seguramente nos va a indicar que tenemos más de 3 momentos en los que los animales pasaron. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en uno de los niveles, en el que hay 3 fémures, 2 de los fémures son izquierdo y derecho del mismo espécimen, están perfectamente preservados, pero hay un tercer fémur que está muy, muy mal preservado, lo cual probablemente esté indicando que fue un hueso que estuvo a la intemperie una X cantidad de años antes de ser sepultado, y que además ese mismo hueso tiene en uno de sus extremos evidencia de que fue pisado por uno de estos saurópodos, seguramente en el momento que circulaban por el lugar. Si uno ve el fémur, además de que está mal preservado, está literalmente aplastada en su extremo distal, creo que era, lo cual indica que nada, que los animales pasaban por el lugar con cierta frecuencia. Probablemente hay estudios, esto no es raro porque hay estudios en saurópodos. El ejemplo más impactante es el de Auca Mauida, en donde hay sitios de nidificación que se ve que utilizaban el mismo lugar frecuentemente para hacer las nidadas. Y también hay estudios de saurópodos en donde se pudo comprobar que hacían migraciones anuales, igual que las hacen los elefantes hoy en día. Entonces probablemente era uno de los sitios de pasada, o tal vez uno de los sitios a los que concurrían en alguna estación determinada para buscar alimento. En este lugar, en el mismo lugar no en la misma excavación, pero sí a 200 metros, en los mismos niveles, se están estudiando una gran diversidad y una gran cantidad de impresiones de hojas fósiles, mayormente angiospermas. De hecho, algunas de ellas son las angiospermas más antiguas, con rasgos claros de angiospermas, ¿no?, más antiguas que se conocen, lo cual nos está indicando que tenían agua cerca y también tenían gran cantidad de comida. José, acá, bueno, te felicitan por la charla, pero también hay un par de preguntas. El ninja te pregunta, ¿solo un nuevo trabajo tira a los gigantes hasta el campaniano? ¿Algún otro llega más allá del santoniano? ¿Cómo? Perdón. El ninja te pregunta, ¿solo un nuevo trabajo tira a los gigantes hasta el campaniano? Es raro. ¿Algún otro llega más allá del santoniano? No, los que llegan más, diríamos, los registros más modernos son los de Santa Cruz.
Puertasaurus, Dregnotus, son los titanosaurios gigantes que llegaron hasta la parte más alta del Cretácico superior. Hay otra consulta de Mati Colado Mochiga. Bueno, te felicita. Él es estudiante de 5º año de Geología en la UNS y tiene una consulta. Te pregunta si suelen trabajar muchos geólogos en la campaña o mayormente son paleontólogos. Mayormente son en las campañas paleontólogos, pero sí en algún modo, al menos de la campaña, hay que concurrir a algún geólogo que nos dé información relacionada al ambiente, a la estratigrafía, saber estratigráficamente dónde se posicionan estos niveles. Y en este caso puntual fue el geólogo que nos acompañó y que nos acompañó en buena parte de las campañas fue Alberto Garrido, que fue el que iba haciendo el mapita detallado de cada fragmento, desde lo más pequeño, desde un diente de 1 centímetro hasta un fémur de 2,40 metros. Alberto iba tomando nota y dibujando en su cuaderno de qué lugar salía cada uno de los huesos. Y la verdad es que si no hubiese estado Alberto o algún otro geólogo, nosotros nos hubiésemos perdido probablemente esta interpretación de que había 3 niveles con fósiles. Capaz que hubiésemos podido detectar 2, pero estoy seguro que la del medio estaba muy cerca del 3er nivel, era difícil para alguien que no es geólogo detectarlo, y además tampoco hubiésemos podido tener una reconstrucción paleoambiental como la que puede hacer un geólogo que trabaja en eso. Hay otra pregunta, José, de Oliver Conde. Te pregunta si de alguna manera se puede estimar la distancia recorrida durante sus migraciones y cuál sería el desgaste energético para un organismo de tal tamaño durante este proceso migratorio. No, no creo que se pueda estimar la distancia de migraciones. Ahí es complicado, hay gente, hay algunos trabajos que indican que el tamaño corporal está relacionado con el área en la que vivían. Básicamente es el mismo tipo de pensamiento que supone que los herbívoros que están en islas, estos animales grandes que viven en islas, terminan achicando el tamaño de su cuerpo, pero no es algo, por un lado no es algo que se sepa con seguridad, y por otro lado creo que es imposible estimar, al menos hoy en día, la distancia que recorrían. De los únicos animales que se hizo eso es de Camarasaurus, del Jurásico de Estados Unidos, de la formación Morrison, en donde con isótopos de los dientes pudieron detectar señales isotópicas bien diferentes que correspondían diríamos, al sector más este y más oeste de Estados Unidos, por lo cual asumen que la migración que hacía era de este a oeste en Estados Unidos. No me acuerdo, no sé ahora exactamente cuántos kilómetros hay entre un lugar y otro de los que ellos utilizaron para reconstruir estas señales isotópicas, pero sí son varios cientos de kilómetros. Bueno, acá hay otras 2 o 3 preguntas. Juan Porfiri te pregunta si fue muy complicado y costoso la excavación. Te la hago de seguir así, después la vas tú, digamos, respondiendo. Leo te pregunta si, digamos, continuar la excavación podría aportar datos para conocer el motivo de la muerte de estos ejemplares. Y Rodrigo Santucci te pregunta, ¿crees que esta asociación puede ser el producto de algún tipo de carrera armamentista? El gigantismo, sí. La excavación costosa fue muy costosa en cuanto a plata. Fueron más o menos, creo que unas 10, 15 campañas, un promedio de 15 personas por campaña,
a lo cual hay que sumarle todo lo que son gastos de insumos, ¿sí? Como cualquier excavación, pero multiplicado por 20, 30, no sé. En algún momento sacamos la cuenta de cuántas toneladas habíamos usado de yeso, cuántos cientos de metros de arpillera, miles de metros de papel higiénico, que es lo que se le pone al fósil antes de ponerle el yeso. Y a eso obviamente hay que sumarle las máquinas, todas las retroexcavadoras que estuvieron trabajando en el lugar, que probablemente sea una de las cosas más caras. Si hubiésemos tenido que pagar cada una de las máquinas, hubiese escalado el costo de las campañas muchísimo. Sí, no es complicado. Para poder hacer estas campañas se recibió mucho apoyo de la Fundación Egidio Ferulio, acá en el Museo de Trelew, que a su vez consiguió plata de la BBC para hacer un documental, y básicamente lo que se financió el 70 o 80% de los trabajos de campo. En el lugar hay más fósiles. De hecho, atrás de la excavación grande que nosotros abrimos, hay una excavación más chiquitita en donde había algunas caudales articuladas y algunos huesos de las caderas que quedaron en el campo. Y cuando digo atrás es el mismo, más o menos, el mismo nivel, pero en línea recta a unos 300, 400 metros, en donde justo está la parte más alta de la barda. Cuando vuelve a bajar y toca el nivel aparecieron esos huesos, lo cual creería que si dinamitamos la barda y llegamos al nivel, vamos a encontrar más huesos, pero bueno, es altísimo el costo económico y de tiempo que tendría eso, y creo que por el momento no están dadas las condiciones para hacerlo. O sea, estamos hablando de que tendría que haber una retroexcavadora trabajando, o un par de retroexcavadoras trabajando, no sé, 6 meses, un año, para destruir una barda y llegar al nivel. No creo que sea posible. Haciendo el trabajo normal ya es imposible hacer cualquier cosa en el lugar. A nosotros el paredón al cual llegamos debe tener unos 4 o 5 metros, o sea que si quisiéramos llegar a mano al nivel tenemos que con martillo neumático y pala bajar 5 metros de roca por 70 o 80 metros que tiene de ancho la excavación. Así que no, por el momento no vamos a seguir. Y después lo que preguntaba Rodrigo, seguramente la presión de predación es como siempre una fuerza de selección constante que generalmente provoca en los herbívoros que aumenten de tamaño, ¿sí? No en todos, pero en el caso de una de las defensas que puede tener un herbívoro, entre otras varias, es aumentar de tamaño. Seguramente hubo una especie de carrera armamentista en cuanto a tamaño entre los terópodos y los saurópodos, en donde los saurópodos querían escapar de la predación. Aumentar el tamaño los beneficiaba. Este aumento de tamaño en los saurópodos está directamente relacionado también a una tasa de crecimiento extremadamente acelerada, en donde la gente normalmente, nos pasa cuando damos alguna visita guiada en el museo, tiende a pensar de que si eran tan grandes, el huevo de un saurópodo de estos tenía el tamaño de un Fiat 600 más o menos, pero no, los huevos tienen sus limitaciones físicas y biomecánicas, y son del tamaño de una pelota de béisbol, más o menos. Entonces esto lo que nos dice es que eran animales que al nacer eran muy pequeños, que crecían extremadamente rápido y en poco tiempo alcanzaban un tamaño cercano al adulto, o sea, un tamaño el cual ya les sirviera como protección. Y me imagino que obviamente los terópodos van de esto, aumentando de tamaño. Porque bueno, ahí también habría que analizar en detalle de cuáles habrían sido los grupos de terópodos que se alimentaban de estos titanosaurios gigantes,
y de qué manera se alimentaban, si eran predadores activos, si eran carroñeros, cosas que por ahora no podemos saber exactamente, me parece. Bueno, unas preguntitas más y después, bueno, si no se va a hacer muy larga. Bueno, antes de todo, de hacerte esta última pregunta, yo antes que me olvide quería agradecer a Maisa, porque fue la quien hizo el afiche en todo esto, nos ayudó en hacer el afiche para la difusión de la charla. Si no me olvido, por eso lo digo ahora. Pero bueno, vamos con la última pregunta. Damián Pérez te pregunta si se sabe algo acerca de los mecanismos evolutivos que llevaron al gigantismo. Rubén Juárez te pregunta si hay evidencia de variación entre los múltiples individuos. Alejandro Otero pregunta si tienen pensado dinamitar como hizo Del Corro. Lucas Fiorelli te pregunta cuáles son las futuras líneas de investigación en el sitio y aplicadas obviamente a Patagotitan. Aronda, un estudiante, te pregunta si se encontraron alguna anomalía en el ambiente para provocar su muerte de estos adultos jóvenes. Y por último, Federico Guzmán, que es otro estudiante, bueno, te felicita por la charla y dice, es demasiado rebuscado pensar en la idea de que quizás la causa de muerte haya sido un desbarrancamiento. Sé que estamos hablando de ejemplares muy gigantes, pero puede ser una posibilidad. Ahí están las preguntas. Bueno, te hice una atrás de otra, te mareé, José. Sí, estoy viendo para ir acordándome. Los mecanismos evolutivos que llevaron al gigantismo, el que más trabajó probablemente sea Sander, en donde yo presenté una filmina, y de la filmina dije un 5%, en donde se ve esa cascada evolutiva que favorecería el aumento de tamaño, ¿sí? Y siempre esta cascada, una de las cosas que tiene es la presión de selección como uno de los factores que está empujando constantemente, relacionado a la pregunta de Rodrigo, que está empujando constantemente al aumento de tamaño. Básicamente estas cuestiones que tienen que ver son cuestiones muy fisiológicas, adaptativas, probablemente la mayoría preadaptativas, a los saurópodos, en donde esto de que tengan una cabeza chica, que les permitiera tener un cuerpo largo, que no tuvieran que procesar la comida oralmente, ¿sí? Sino que la tragaban y por algún mecanismo que no podemos conocer, pero que se descarta que sea molinos gástricos, esto en donde muchos animales tragan piedras y las piedras vayan ayudando a degradar la materia vegetal. Básicamente, los saurópodos que se encuentran articulados tienen muy poca cantidad de estromatolitos como para que se piense que estas piedras que podrían haber ingerido tuvieran realmente una función, por lo cual se piensa que es alguna cuestión más fermentativa de él o de los estómagos que hayan tenido. Son todas cuestiones que tienen que ver con una preadaptación a que estos animales hayan podido alcanzar el tamaño que alcanzaron. Mucho más creo que no se sabe. Después una de las preguntas era si había variación entre los múltiples individuos. La mayoría, o todos los huesos largos que se cortaron, no tienen variación en cuanto al estadio ontogenético, estamos siempre hablando de adultos jóvenes. En cuanto a la morfología, hay algunos o varios huesos repetidos. Por ejemplo, tenemos del nivel más alto y del nivel más bajo preservada la primer caudal, y no digo que igual, porque hay alguna diferencia, pero las diferencias son muy pequeñas. Las características más fuertes o más diagnósticas están presentes en las dos vértebras y varían en alguna cuestión de alguna lámina, si llega un poquito más arriba, un poco más abajo. Lo mismo se ve, por ejemplo, en los fémures. Tenemos
más o menos creo que se recuperaron 8 fémures del lugar. El más chico mide 2,20 m y el más grande de 2,40 m, y tienen exactamente las mismas características, y lo mismo pasa con el húmero, en donde en el húmero sí se incluye, además de las características morfológicas generales, una autapomorfía, que es un procesito que se ve en la cara posterior, que está presente en todos los húmeros, así que no hay grandes variaciones entre los individuos. Lo de dinamitar como hizo Del Corro puede llegar a ser una buena idea. El tema es que hacemos también, vamos a tener que llevar igual camiones para que saquen toda la roca que salga volando. Del Corro para los que no saben, Del Corro fue un paleontólogo que trabajó en la provincia de Chubut hace ya, no sé cuántos años, un montón de años. Publicó Chubutisaurus en 1920 y pico, y cuando llegó a la excavación vio que la roca estaba muy dura y decidió meterle dinamita, y se hicieron posteriormente al lugar campañas desde el museo, y cada vez que fuimos, revolvidos los pedazos de roca, encontramos que había pedazos de huesos que habían salido volando por los aires, desde parte de un número hasta un centro dorsal completo. Y bueno, la primera persona del museo que fue ahí, que es Pablo Puerta, un técnico, conoció al hijo del estanciero, del peón que trabajaba ahí en el campo, y el hijo había estado en la excavación y recordaba cómo había visto volar pedazos de roca y pedazos de huesos hasta 200 metros alrededor. Relacionado a Patagotitan y líneas de investigación, preguntaba Lucas. Estamos ahora arrancando con lo más básico, que es el estudio detallado de la anatomía del dinosaurio. Y nada, estamos por ahora con eso. Hay un trabajo en prensa de todo lo que es el esqueleto apendicular. Estamos empezando a hacer un estudio detallado de la parte axial, y también surgieron distintas cuestiones relacionadas con la histología, con la musculatura o con el tipo de movimientos que podría haber hecho este animal al tener preservadas las 4 patas, o huesos de las patas delanteras y de las patas traseras. Permitiría eventualmente hacer estudios biomecánicos. La parte apendicular, el que se está encargando principalmente es Alejandro Otero, y la parte relacionada más con la histología está a cargo de Nacho Cerda, que es profe ahí de la universidad. Después, lo de la anomalía en el ambiente para provocar la muerte, no se encontró nada. Fue una de las cosas que más le preguntábamos al geólogo, que se fije si podía haber, no sé, un pantano, un pozo en el que hayan caído, algo, y creo que Alberto miró en detalle cada una de las posibilidades y no se encontró nada. Es una planicie de inundación normal, suelo bastante horizontal, no hay ninguna evidencia de que podría haber una especie de anomalía para provocar la muerte. Bueno, eso es en relación a las últimas 2 preguntas. Bueno, José, muchas gracias, la verdad, muy, muy aclaradora también la respuesta. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, siempre, digamos, si los alumnos tienen dudas, que pregunten. José nos va a responder. Hola, profe. Buen día. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, lo felicito por la charla, la verdad que fue muy interesante. Y a mí lo que me llamó la atención fue lo que usted dijo del cuello largo, porque desde que aprendí de los dinosaurios, siempre supe o tuve la idea en la cabeza de que ese desarrollo morfológico era para la alimentación, para que llegaran a la copa de los árboles y se alimentaran. Y ahora usted explicó eso, que en realidad como que el desarrollo
fue para que lo ayudara a la alimentación. No sé si le estoy haciendo bien la pregunta, pero bueno, eso es lo que me llamó la atención. Muchas gracias. No. Sí, siempre se relacionó directamente el tamaño del largo del cuello con una mayor altura de alimentación. Sistemáticamente casi todos los trabajos que se hicieron en cuanto a posturas del cuello indican que la mayoría de los saurópodos mantenían el cuello horizontal, y hay varios o algunos estudios que indican que hubiese sido prácticamente imposible que levantaran verticalmente todo el cuello a más de cierto ángulo. Creo que descartan un ángulo mayor a 60 grados y que sería muy difícil levantarlo por arriba de los 30 grados. Eso entonces hizo pensar en que tal vez la ventaja adaptativa, evolutiva del cuello fuera otra y no la altura de alimentación. Y hoy en día lo que se cree es que el cuello habría servido para alimentarse de un área determinada mucho más amplia que si tenés un cuello corto, sin tener que trasladar el cuerpo. Obviamente, después dentro de eso, cada grupo de saurópodo, incluso dentro de los titanosaurios, se habría alimentado a diferentes alturas, ¿sí? Porque, por ejemplo, vemos ahí, yo mostraba que estos loncosaurios como Patagotitan, Futaloncosaurus, Argentinosaurus, eran animales muy grandes, pero temporalmente coincide con el registro de rinconsaurios, que son titanosaurios similares en cuanto a las proporciones generales del cuerpo, pero mucho más pequeños, si estamos comparando un animal de 70.000 kilos con un animal de 4.000 kilos. Entonces, más allá de que los dos tuvieran el cuello horizontal, estamos de dos alturas de alimentación completamente diferentes, ¿sí? Lo que se llama como una partición del nicho. Entonces, nada, es eso lo que se piensa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y ya lo dejamos ir a José. Los estudiantes no se animan a levantar el micrófono y hablar. Había uno de los chicos que preguntó si había salido más cara la datación que la campaña antes, y eso es porque yo les hacemos mucho hincapié que las dataciones son realmente caras, pero en este caso creo que lo más caro fue todas las campañas y no la datación. Por eso estaba la pregunta esa en el chat, porque muchas veces los chicos nos dicen, bueno, entonces lo más fácil sería hacer dataciones todo el tiempo y ahí resolvés un montón de temas. Yo siempre les recalco que no es tan barato. Total. Y sobre todo el tipo de datación con circones que se hizo es cara. Creo que está en el orden de los $3.000, $4.000, pero bueno, ahí nos asociamos con una persona de Estados Unidos que es el que hizo las dataciones y es parte de los autores del trabajo, y de esa manera pudimos obtener la datación de manera gratuita, diríamos. Sí, igual las campañas fueron mucho más caras seguro que la datación en sí. No, sí, totalmente. Si hubiésemos tenido que pagar la datación en comparación con lo que se gastó en el campo, era muchísimo más barato. Sí. Pero bueno, es por eso, aclaro, por eso la pregunta del alumno, ¿no? Que venga por ahí, está perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ya estamos. Yo ahora termino de grabar. Después te la paso, José, te paso la grabación.